Hola, mi nombre es Patricia Mendoza y tengo 89 años. Sé que a mi edad debería estar tranquila, disfrutando mis últimos días en paz, pero hay algo que me ha perseguido durante más de 5 años, algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi propia hija. Es una historia sobre la mujer más observada de México, sobre la esposa del presidente más controversial de nuestra historia reciente, sobre Beatriz Gutiérrez Müller. Pero no voy a hablarles de la Beatriz que ustedes conocen de los noticieros. Voy a hablarles de la mujer que yo conocí, de la mujer que lloraba en las noches, del secreto que casi la destruye. Nací en 1936 en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Crecí viendo a mi papá trabajar 12 horas en una fábrica y a mi mamá lavar ropa ajena. Éramos 5 hermanos y la pobreza era nuestra compañera constante. Pero mis padres valoraban la educación por encima de todo. Con sacrificios inmensos logré estudiar enfermería. Me gradué en 1958 con un título que representaba el esfuerzo de toda mi familia. Trabajé 40 años en hospitales públicos. Vi todo: partos complicados, accidentes terribles, la pobreza extrema que convertía cualquier enfermedad en sentencia de muerte. Me especialicé en cuidados paliativos. Aprendí que a veces lo que más necesita un paciente no es medicina, sino alguien que lo escuche, que lo vea como persona. Esa habilidad sería crucial para lo que vendría. En el año 2000 me jubilé, pero mi pensión era miserable. Empecé a trabajar como enfermera privada, cuidando personas en sus casas. Durante años atendí a todo tipo de familias, desde clase media hasta muy adineradas. Aprendí que el dinero no garantiza felicidad ni paz. Vi a ricos morir solos y amargados y a pobres morir rodeados de amor genuino. Fue en marzo de 2019 cuando recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era el doctor Ramírez, con quien había trabajado años en el Hospital General. Me habló con urgencia inusual. Necesitaba verme inmediatamente sobre una propuesta laboral muy delicada que no podía discutir por teléfono. Al día siguiente estaba en su consultorio, cerrando la puerta con seguro. Me explicó que había sido contactado por el equipo médico de Presidencia. Necesitaban una enfermera de absoluta confianza, discreción total, experiencia comprobada. Era para atender a una paciente muy especial que requería cuidados las 24 horas. No podía darme más detalles hasta que aceptara firmar un acuerdo de confidencialidad. El salario sería 5 veces lo normal. El único requisito: discreción absoluta. Era cuestión de seguridad nacional. Esas últimas palabras me asustaron. Seguridad nacional significaba alguien muy importante del gobierno. Pensé en mi situación. Tenía 83 años. Mi pensión era ridícula. Ese salario aseguraría el futuro de mi familia. Además, la curiosidad me mataba. Acepté. Firmé documentos que apenas leí, llenos de cláusulas sobre sanciones penales si violaba la confidencialidad. Al día siguiente, un carro oficial me recogió a las 6 de la mañana. Era vehículo blindado con vidrios polarizados. Manejamos hacia el sur de la ciudad. Entramos a zona residencial muy exclusiva. Llegamos a una casa que parecía fortaleza. Bardas altas, cámaras por todos lados, guardias discretos pero evidentes. Me hicieron revisión exhaustiva, me tomaron fotografías, me dieron credencial especial. Finalmente me llevaron al segundo piso a una puerta de madera oscura. Tocaron suavemente. Una voz femenina dijo que pasáramos. Entré con el corazón acelerado. Y ahí estaba ella, Beatriz Gutiérrez Müller, sentada junto a la ventana, con bata de casa sencilla, cabello sin arreglar, sin maquillaje. Se veía completamente diferente a las imágenes públicas. Se veía frágil, agotada, al borde del colapso. Cuando me miró, vi en sus ojos ojeras profundas, palidez extrema y algo más, un dolor tan profundo que me erizó la
piel. Beatriz me miró con expresión cansada pero educada. Me pidió que me sentara, que estuviera tranquila. Yo temblaba de nervios. Me preguntó mi nombre y cuando respondí, me dijo que por favor no la tratara de usted ni con formalidades. Dentro de esas paredes, ella no era la primera dama. Era solo Beatriz, una paciente. Me explicó brevemente su situación. Problemas de salud severos por estrés extremo, insomnio crónico, ataques de ansiedad, dolores de cabeza incapacitantes. Los médicos le habían ordenado reposo absoluto, alejarse de actividades públicas. Me contó que oficialmente estaba fuera del país acompañando a su hijo en tratamiento médico. En realidad estaba ahí, escondida, intentando recuperarse sin que nadie se enterara. La imagen era fundamental. No podían permitir que se supiera que la esposa del presidente estaba al borde de un colapso nervioso. Eso daría munición a los opositores, causaría especulaciones sobre problemas en el matrimonio presidencial. Mientras me explicaba, yo la observaba con mis ojos de enfermera entrenada. Esta mujer no solo estaba agotada, estaba rota. Había algo más profundo que simple estrés laboral. Había dolor existencial en sus ojos. Durante mis décadas como enfermera había aprendido a distinguir entre enfermedad física y sufrimiento del alma. Beatriz sufría de ambos, pero el segundo la estaba destruyendo. Me mostró mi habitación, conectada a la suya por puerta interna. Me explicó la rutina: administrar medicamentos, controlar signos vitales 3 veces al día, preparar comidas según dieta médica, acompañarla en caminatas por el jardín. También había equipo de seguridad permanente, una cocinera, un jardinero. Entre menos gente supiera que Beatriz estaba ahí, mejor. Los primeros días fueron de adaptación mutua. Yo aprendía sus rutinas. Ella se acostumbraba a ser cuidada, algo que claramente odiaba. Era mujer acostumbrada a cuidar de otros, pero su cuerpo la había traicionado. No tenía energía para tareas básicas. Dormía mal, comía poco, pasaba horas mirando por la ventana sin decir palabra. Intentaba hacerle conversación, preguntarle sobre sus intereses, su trabajo académico. Ella respondía con monosílabos, educada pero distante. Mantenía una barrera invisible, pero yo notaba cosas que no podía esconder: cómo se tensaba cuando sonaba su teléfono, cómo revisaba obsesivamente las noticias, cómo algunas noches la escuchaba llorar en su habitación, sollozos ahogados que intentaba silenciar con la almohada. Una noche de mi primera semana, alrededor de las 2 de la madrugada, escuché ruido fuerte. Entré rápido a su habitación. Beatriz estaba en el piso del baño, vomitando violentamente. Corrí hacia ella, le sostuve la cabeza, le aparté el cabello. Cuando terminó, temblaba, sudaba frío. La ayudé a levantarse, la llevé a la cama, le limpié la cara, le di agua. Ella se disculpó entre lágrimas. Decía que no quería ser carga, que detestaba estar así de débil. Yo le sostuve la mano y le dije que no había nada de qué disculparse, que todos necesitamos ayuda a veces. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas y por primera vez vi algo más: vulnerabilidad real, necesidad desesperada de que alguien la viera, la escuchara. Esa noche fue el punto de quiebre. Después de eso, Beatriz empezó a abrirse. Me contaba sobre su infancia en Villahermosa, su amor por la literatura, su carrera académica, cómo había luchado por respeto en mundo dominado por hombres. Yo escuchaba fascinada. Esta mujer era brillante, culta, apasionada. Tenía tanto que ofrecer más allá de ser esposa del presidente. Me di cuenta de que para ella, convertirse en primera dama no había sido coronación de sueños, sino sacrificio de identidad. Había tenido que dejar su vida académica, sus proyectos, su privacidad, todo para convertirse en accesorio del proyecto político de su esposo. Y ese sacrificio la estaba matando lentamente por dentro.
Durante las tardes nos sentábamos en el jardín, rodeadas de árboles y flores. Ahí las conversaciones se volvieron más profundas. Beatriz me hablaba sobre sus dudas, sus miedos. Me decía que a veces se sentía invisible, que todos la veían como extensión del presidente, no como persona independiente. Sus opiniones, sus ideas, todo era filtrado a través de cómo afectaría la imagen presidencial. Le pregunté si había hablado de esto con su esposo. Ella sonrió con tristeza y negó. Me dijo que él estaba demasiado ocupado salvando a México para preocuparse por los problemas de su esposa. Esas palabras, dichas con resignación y amargura, me revelaron algo. Había distancia enorme entre Beatriz y el presidente. No solo física por agendas ocupadas, sino emocional, una desconexión fundamental. Una tarde, mientras le tomaba la presión, me preguntó sobre mi vida. Le conté historias de mis años en hospitales públicos. Le hablé sobre la pobreza extrema, madres con niños desnutridos, ancianos abandonados, gente que moría no por falta de cura, sino por falta de recursos. Beatriz escuchaba con atención profunda, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminé, me tomó las manos y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que había entrado al mundo político creyendo que podría hacer diferencia real, que su posición le permitiría ayudar. Pero la realidad había sido muy diferente. Todo era teatro cuidadosamente orquestado. Cada evento público, cada visita a comunidades, cada discurso, todo calculado para las cámaras. Me explicó que le habían asignado un rol específico: ser la esposa comprensiva, la madre dedicada, la mujer culta pero no amenazante, el toque humano que suavizaba la imagen del presidente. Y ella había cumplido ese rol perfectamente durante años, aunque por dentro se estaba muriendo. Nada era genuino. Cada gesto analizado por su impacto en las encuestas. Yo escuchaba horrorizada. Desde afuera yo había visto a esta mujer, Pon-Chin, como alguien poderosa, privilegiada. Jamás imaginé que detrás de las fotos perfectas había una persona atrapada, silenciada, perdiendo su identidad. Le pregunté por qué no renunciaba, por qué no se alejaba. Ella me miró con tristeza. Era imposible. Amaba a su esposo a pesar de todo. Tenía hijos. Alejarse significaría traicionar el proyecto político. Me confesó que había noches donde deseaba simplemente desaparecer, dejar de existir. Cuando me dijo eso, me asusté. Yo había visto esa mirada en otros pacientes considerando suicidio. Le hablé con firmeza. El suicidio nunca era solución. Le recordé que tenía hijos que la necesitaban. Le sugerí terapia psicológica. Ella negó rotundamente. No podía haber registros. Si eso salía a la luz, la prensa la destrozaría. Entonces le ofrecí algo diferente. Le dije que yo no era terapeuta profesional, pero había escuchado a cientos de personas durante mi carrera. A veces solo necesitamos alguien que nos escuche sin juzgar. Le propuse que durante su tiempo ahí, ella podría desahogarse conmigo, ser vulnerable sin consecuencias. Lo que se dijera quedaría entre nosotras para siempre. Beatriz me miró largo rato, evaluando si podía confiar. Finalmente asintió. Me dijo que tenía tanto guardado que estaba a punto de explotar. Esa noche, después de la cena, se sentó frente a mí y comenzó a hablar. Durante 3 horas me contó cosas que jamás debí escuchar, secretos que cambiaban completamente la narrativa pública de la familia presidencial. Me contó sobre un secreto tan grande que podría destruir todo. Beatriz me habló sobre los primeros años con el presidente, cuando era solo político promisorio de Tabasco. Me contó que en esos primeros años había amor genuino, pasión real, conversaciones sobre cambiar México. Compartían ideales. Ella creía fervientemente en el proyecto que él representaba. Pero conforme él escalaba posiciones, algo cambió en él.
El poder lo fue transformando de formas sutiles pero devastadoras. Me dijo que el poder corrompe sutilmente. No te convierte en villano de película. Te va cambiando prioridades, desconectándote de tu humanidad, haciéndote creer que el fin justifica cualquier medio. Su esposo empezó a tomar decisiones que a ella le parecían cuestionables, pero él las justificaba como necesarias para el bien mayor. Se rodeó de gente que solo le decía lo que quería escuchar. Beatriz intentó hablar con él múltiples veces sobre sus preocupaciones, pero él la descartaba con paternalismo irritante. Le decía que no entendía la complejidad de la política, que era muy idealista. Poco a poco ella dejó de expresar opiniones. Aprendió que era más fácil asentir y callar. Su voz había sido silenciada efectivamente dentro de su propio matrimonio. Pero había algo más, algo peor. Beatriz hizo pausa larga. Se levantó, caminó hacia la ventana, se quedó mirando la oscuridad por varios minutos. Yo esperé en silencio, sintiendo que estábamos llegando al núcleo de su dolor. Finalmente, sin voltear, con voz apenas audible, me dijo: «Hay un niño, un hijo que mi esposo tuvo con otra mujer, un hijo que existe pero que oficialmente no puede existir». Sentí que el aire salía de mis pulmones. Esto era dinamita política pura. Beatriz volteó a verme con lágrimas. Me preguntó si quería seguir escuchando. Le dije que si ella necesitaba contarlo, yo estaba ahí. Ella continuó. Me contó que hace aproximadamente 15 años, cuando el presidente era jefe de gobierno de la Ciudad de México, tuvo relación extramarital con mujer joven de su equipo. Fue relación breve, pero la mujer quedó embarazada. Cuando le dijo que esperaba un hijo suyo, él entró en pánico. Su carrera estaba en momento crucial. Construía su imagen como líder moral, defensor de valores tradicionales. Un escándalo de infidelidad y un hijo fuera del matrimonio destruiría todo. Sus asesores dijeron que tenía que manejar la situación con máxima discreción. La mujer fue despedida discretamente con indemnización generosa. Se le ofreció mucho dinero a cambio de silencio absoluto. Ella aceptó. Beatriz se enteró meses después cuando rumores comenzaban a circular. Alguien le dijo la verdad. Cuando confrontó a su esposo, él no lo negó. Pidió perdón, dijo que había sido error terrible, que la amaba a ella, pero también le dejó claro que si ella hacía escándalo, si pedía divorcio, él la destruiría. No con esas palabras exactas. Fue amenaza velada, sofisticada. Le recordó que ella había construido su vida alrededor de él, que su identidad pública estaba atada a ser su esposa. Si se separaban, ella quedaría como la villana que abandonó al líder del pueblo. Le hizo entender que tenía poder para controlar la narrativa. Y sobre todo le recordó que tenían hijos juntos. Beatriz pasó meses en agonía decidiendo qué hacer. Parte de ella quería irse, divorciarse, recuperar su dignidad. Pero otra parte entendía que tenía demasiado que perder. Sus hijos crecerían con estigma de padres divorciados en escándalo público. Sabía que su esposo podría pintarla como esposa amargada, traidora que abandonó proyecto histórico por egoísmo personal. Así que tomó la decisión más difícil. Decidió quedarse. Decidió perdonar públicamente, mantener el matrimonio, sostener la fachada de familia unida, pero con condiciones. Le exigió que nunca volviera a ver a esa mujer ni al niño, que cortara todo contacto. Él aceptó, le prometió, y durante años Beatriz creyó que había cumplido su promesa, pero estaba equivocada. El año pasado, en 2018, cuando su esposo ganó las elecciones presidenciales, Beatriz descubrió algo que destrozó los restos de confianza en su matrimonio. Descubrió que su esposo nunca había cortado contacto con ese niño. Durante todos estos años, en secreto, había seguido enviando dinero, recibiendo reportes sobre el desarrollo del niño.
Había mentido durante años. Me explicó cómo se enteró. Fue por accidente. Encontró registros de transferencias bancarias regulares a cuenta que no reconocía. Cuando investigó, descubrió que iban a la madre de ese niño. Eran cantidades considerables, pagos mensuales sin interrupción durante 14 años. Su esposo había roto su promesa. Había mantenido ese vínculo secreto todo este tiempo. Cuando lo confrontó con esta evidencia, él no tuvo más que admitir la verdad. Le dijo que sí, que había seguido enviando dinero, que se sentía responsable, que no podía abandonarlo, que tenía obligación moral de asegurar que el niño tuviera buena vida, aunque no pudiera reconocerlo públicamente. Beatriz le preguntó si había visto al niño. Hubo silencio largo. Finalmente admitió que sí, encuentros breves y discretos. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso. Beatriz sintió que toda su vida había sido mentira. Había sacrificado su dignidad, tragado su dolor, sostenido fachada de matrimonio perfecto, todo basado en promesa que resultó falsa. Se sintió traicionada no solo como esposa, sino como persona. Comenzó a cuestionar todo. Si él había mentido sobre esto, ¿sobre qué más había mentido? Intentó hablar con él sobre la traición que sentía, pero él estaba demasiado ocupado con la transición presidencial. Reuniones constantes, decisiones importantes, país entero esperando. Los problemas maritales de su esposa eran, en su perspectiva, insignificantes comparados con la responsabilidad histórica que acababa de asumir. Le dijo que dejara el drama, que creciera. Esas palabras, dichas con desprecio casual, terminaron de romper algo dentro de Beatriz. Se dio cuenta de que para su esposo ella nunca había sido realmente socia, compañera, igual. Siempre había sido accesorio útil, parte de utilería que hacía ver bien su imagen pública. Él la veía como madre de sus hijos y decoración para eventos, no como persona con sentimientos, dignidad propia. Durante los primeros meses de la administración, ella funcionó en automático. Cumplió con todos sus deberes públicos, sonrió para cámaras, cortó listones, visitó comunidades. Pero por dentro estaba muerta. No sentía nada. Era cáscara vacía operando por inercia. Y su cuerpo empezó a cobrar factura. Insomnio severo, ataques de pánico, dolores de cabeza, problemas digestivos. Empezó con noches sin dormir, mente acelerada con pensamientos oscuros. Luego los ataques de pánico en medio de eventos públicos. De repente no podía respirar, corazón acelerado, sentía que iba a morir. Aprendió a ocultarlos, a salir discretamente, a recuperarse en baños antes de volver a la sonrisa perfecta. Las migrañas la dejaban ciega de dolor, vomitaba regularmente, perdió peso drásticamente. Finalmente, en marzo de 2019, su cuerpo se rindió. Colapsó durante evento privado en Palacio Nacional. La llevaron de emergencia al hospital. Los doctores dijeron que era combinación de desnutrición, deshidratación severa, agotamiento extremo. Pero más importante, detectaron señales de depresión clínica severa. Necesitaba reposo absoluto o su salud seguiría deteriorándose peligrosamente. Fue entonces cuando se tomó la decisión de ocultarla en esta casa de seguridad. Inventaron la historia del viaje al extranjero y me contrataron para cuidarla. Cuando terminó de contarme todo esto, eran pasadas las 2 de la madrugada. Beatriz estaba exhausta. Yo estaba en shock. Entendí ahora por qué se veía tan rota. No era solo cansancio. Era mujer cuya vida había sido construida sobre mentiras, cuyo sacrificio no había sido valorado, cuya voz había sido silenciada sistemáticamente. Y el secreto que acababa de compartir conmigo podría destruir presidencias si salía a la luz. Le agradecí a Beatriz por confiar en mí. Le aseguré que todo quedaría entre nosotras. Ella me miró con ojos cansados y me hizo prometer formalmente. Me hizo jurar que nunca, mientras ella viviera o después,
revelaría estos secretos. Le prometí. Sellé esa promesa con seriedad absoluta, consciente del peso enorme que estaba aceptando cargar. Era secreto que podría cambiar la historia política de México. En las semanas siguientes, Beatriz continuó abriéndose más. Me habló sobre la soledad profunda de vivir en Palacio Nacional, rodeada de cientos pero completamente aislada. Me contó sobre infidelidades adicionales que había descubierto o sospechado. El hijo secreto no había sido incidente único. Había habido otras mujeres, otras situaciones que ella había elegido ignorar para mantener paz. Me habló sobre sus hijos y cómo intentaba protegerlos de conocer la verdad sobre su padre. Ellos idolatraban al presidente, lo veían como héroe nacional. Ella no quería destruir esa imagen, prefería que mantuvieran su admiración, pero eso significaba que ella tenía que cargar sola con el conocimiento de quién era realmente su padre detrás de la imagen pública. También me confió sus propias dudas políticas. Me dijo que ya no estaba segura de creer en el proyecto que su esposo representaba. Había visto demasiado desde adentro, había presenciado decisiones cuestionables, había visto cómo se ignoraban principios cuando era conveniente, cómo se traicionaban aliados, cómo se manipulaba información para controlar narrativa pública. Pero no podía expresar estas dudas públicamente. Estaba atrapada. Si hablaba, si contradecía la línea oficial, sería silenciada inmediatamente o convertida en enemiga. Había visto cómo trataban a quienes osaban disentir, cómo eran atacados, difamados, destruidos. No quería ese destino. Entonces callaba, asentía, sonreía, cumplía su rol de esposa leal mientras por dentro se sentía hipócrita y cómplice. En febrero sucedió algo que cambió mi relación con Beatriz. Recibí telegrama de mi pueblo. Mi mamá había empeorado. Necesitaba viajar urgentemente. Me puse a llorar sin contenerme. Fui a buscar a Beatriz con el telegrama en la mano. Cuando me vio, su expresión cambió a preocupación inmediata. Le expliqué entre sollozos lo que había pasado. Ella escuchó en silencio, luego se acercó a mí. Me puso mano en el hombro y me dijo que por supuesto podía ir, que la familia era lo más importante. Luego sacó su billetera y me dio dinero. Era mucho, más de lo que ganaba en 2 meses. Le dije que no podía aceptarlo. Ella insistió. Me dijo que era para el viaje, para doctores, para medicinas que mi mamá necesitara. No era préstamo, era regalo. Esa noche viajé con el corazón dividido entre preocupación por mi mamá y asombro por la bondad de Beatriz. Estuve 2 semanas en mi pueblo. Gracias al dinero pudimos llevar a mi mamá con mejores doctores. Ella mejoró, se estabilizó. Cuando volví a la casa de seguridad llevaba en el corazón gratitud inmensa. Desde ese día mi lealtad a Beatriz fue absoluta. Ella había ayudado a mi familia cuando más lo necesitábamos. En marzo empecé a notar algo en la rutina de Beatriz. 2 veces por semana salía sola, sin guardias de seguridad habituales, sin acompañantes. Manejaba su propio carro hacia algún lugar. Volvía 2 o 3 horas después, siempre con expresión más tranquila, casi feliz. Un día le pregunté a otro empleado si sabía dónde iba. Me dijo que mejor no preguntara, que todos tenemos derecho a privacidad. Pero mi curiosidad creció. No era chisme morboso, era genuina preocupación. Yo había visto la tristeza de Beatriz, la había escuchado llorar. Si esas salidas la hacían feliz, yo quería saber qué eran. Una tarde, Beatriz olvidó algo. Dejó sobre la mesa un sobre de Manila. Yo estaba limpiando y lo vi. No debía hacerlo, pero lo abrí. Dentro había fotos. Eran fotos de un niño de unos 6 o 7 años. Un niño hermoso, de pelo negro, ojos grandes, sonrisa amplia. Y ese niño tenía parecido inconfundible con el presidente. Cerré el sobre rápidamente con las manos temblando. No podía ser lo que estaba pensando, pero mi mente hacía conexiones.
Las salidas secretas, las fotos del niño, todo empezaba a tener sentido terrible. Ese niño debía ser el hijo secreto del presidente. Y Beatriz, de alguna forma, estaba manteniendo contacto con él. Esa noche junté valor y le pregunté directamente a Beatriz sobre las fotos. Ella suspiró profundo y me miró con expresión cansada. Me hizo prometer que lo que me iba a contar no saldría jamás de esa habitación. Le juré por mi madre. Entonces me contó algo que cambiaría completamente mi comprensión de la situación. Me dijo que después de descubrir que su esposo había seguido en contacto con el niño, ella misma había decidido investigar. Había contratado discretamente a investigador privado de absoluta confianza. Quería saber dónde vivía el niño, cómo era, cómo estaba siendo criado. El investigador le había traído fotos recientes, información sobre la escuela del niño, sobre la madre. Y Beatriz, sorprendentemente, había empezado a sentir algo complicado. Conexión maternal hacia este niño que era hijo de su esposo con otra mujer. Me explicó que al ver esas fotos, al saber sobre la vida de este niño, no podía evitar sentir ternura. Después de todo, este niño era medio hermano de sus propios hijos. Era parte de la familia, aunque oficialmente no existiera. Y más importante, este niño era inocente, víctima de las decisiones de adultos. No había pedido nacer en esas circunstancias. Le pregunté qué planeaba hacer con esa información. Ella me dijo que estaba considerando algo que sonaba loco. Quería que el niño conociera la verdad. No inmediatamente, sino cuando fuera mayor, cuando pudiera entender. Me dijo que ese niño merecía conocer su origen, saber quién era su padre, tener opción de decidir si quería conocerlo o no. Su esposo le estaba robando eso. Durante los siguientes meses fui testigo de la lucha interna de Beatriz. Por un lado, sentía que revelar la verdad era lo correcto moralmente. Por otro lado, entendía que eso destruiría no solo la carrera de su esposo, sino también la vida de ese niño. El muchacho había crecido probablemente sin saber quién era su padre real. Revelar la verdad lo sometería a escrutinio mediático brutal. En julio de 2019, el presidente tuvo que viajar a Estados Unidos para reuniones diplomáticas. Estaría fuera una semana. Beatriz decidió quedarse en México. Durante esa semana que el presidente estuvo fuera, Beatriz me pidió que la acompañara a una dirección específica. No me dijo a dónde íbamos. Subimos a un carro discreto sin los guardias habituales. Era solo ella, yo y un chofer de confianza. Manejamos hacia el sur de la ciudad, hacia colonia de clase media. Nos detuvimos frente a una casa modesta pero bien cuidada. Beatriz se quedó en el carro varios minutos, solo mirando la casa. Yo comencé a entender. Esta era la casa donde vivía el hijo. Secreto. Beatriz había venido a verlo, aunque fuera de lejos. Le pregunté si estaba segura. Ella asintió en silencio. Nos quedamos ahí casi una hora. Eventualmente vimos salir de la casa a mujer de unos 40 años con un adolescente. Era el niño de las fotos, ahora más grande. Madre e hijo caminaron hacia parada de autobús. Beatriz los observaba con intensidad casi dolorosa. El niño era alto, delgado, con gestos que recordaban al presidente. Aunque no lo hubiera sabido, habría notado cierto parecido. Cuando el autobús se llevó a madre e hijo, Beatriz finalmente habló. Me dijo algo que jamás olvidaré. Ese niño merece conocer la verdad, merece saber quién es su padre. Mi esposo le está robando eso. Le pregunté si planeaba revelarle la verdad al muchacho directamente. Ella me dijo que no era su lugar, pero que estaba considerando dar información anónima a periodistas de investigación. Esa conversación me aterrorizó. Si Beatriz realmente hacía eso, si revelaba el secreto del hijo ilegítimo del presidente, las consecuencias serían catastróficas.
El escándalo destruiría la presidencia, provocaría crisis política. Y más importante, Beatriz se convertiría en objetivo de ataques brutales. El presidente y su gente nunca perdonarían esa traición, la destruirían de cualquier forma posible. Le supliqué que pensara muy cuidadosamente. Ella me aseguró que no haría nada impulsivo, que entendía las consecuencias. Pero también me dijo algo que me reveló cuánto había cambiado desde aquella primera noche. Me dijo que ya no tenía miedo, que había pasado tanto tiempo viviendo con miedo que ese miedo la había paralizado. Estaba cansada de tener miedo. Si iba a seguir viviendo, quería hacerlo con algo de dignidad, algo de honestidad. Esas palabras me llenaron de admiración, pero también de terror por lo que vendría. En agosto, el presidente regresó de Estados Unidos. Beatriz y yo habíamos acordado no mencionar nuestra excursión a la casa del hijo secreto. Era nuestro secreto compartido. Pero yo notaba que algo había cambiado en Beatriz. Había determinación nueva en sus ojos, cierta firmeza que no había estado ahí antes. Me preocupaba qué significaba exactamente eso. Mis sospechas se confirmaron semanas después. Beatriz me confesó que había hecho contacto inicial con periodista de investigación, alguien conocido por su trabajo riguroso y ético. No le había dado información específica todavía, solo había tanteado si estaría interesado en historia sobre irregularidades en las finanzas presidenciales. El periodista había mostrado interés. Ahora Beatriz estaba decidiendo exactamente qué información compartir y cómo. Le advertí que esto era extremadamente peligroso. Le recordé que estaba rodeada de gente leal al presidente, que cualquier comunicación podía ser monitoreada. Si su esposo descubría lo que estaba planeando, las consecuencias serían devastadoras. Ella me dijo que lo sabía, que estaba siendo extremadamente cuidadosa, pero que sentía que era lo correcto. Ese niño tenía derecho a conocer su verdad. Durante septiembre y octubre viví con ansiedad constante. Cada vez que iba a visitar a Beatriz, esperaba encontrarla arrestada o algo peor, pero seguía ahí cumpliendo sus deberes como primera dama, sonriendo para las cámaras, y en privado continuaba su plan lentamente, cuidadosamente, pasando información poco a poco al periodista. Me mostró algunos borradores de artículos que el periodista estaba preparando. Eran devastadores. Documentaban no solo el hijo secreto, sino patrón más amplio de comportamiento. Otras posibles infidelidades, uso irregular de fondos públicos para asuntos privados, mentiras sobre aspectos de su vida personal que él había usado para construir su imagen pública. Si estos artículos se publicaban, el efecto sería terremoto político. Le pregunté cuándo planeaba autorizar la publicación. Ella me dijo que estaba esperando el momento correcto. En noviembre de 2019, las cosas llegaron a punto crítico. El periodista con quien Beatriz estaba trabajando fue detenido por autoridades. Oficialmente era por evasión fiscal, acusación conveniente que usaban contra periodistas problemáticos. Sus computadoras fueron confiscadas, sus archivos revisados. Beatriz entró en pánico. Si encontraban evidencia de su cooperación, todo se vendría abajo. Durante 2 semanas vivimos con terror constante. Beatriz apenas dormía, apenas comía. Cada llamada telefónica, cada reunión, ella temía que fuera el momento donde la confrontarían con evidencia de su traición. Yo intentaba calmarla, pero honestamente yo también estaba aterrada. Si esto se descubría, mi propio papel como confidente sería examinado. Podría enfrentar consecuencias legales graves por no reportar lo que sabía. Pero aparentemente el periodista había sido cuidadoso. Había usado encriptación fuerte, cuentas anónimas, métodos que hacían difícil rastrear sus fuentes. Cuando las autoridades revisaron sus archivos, encontraron evidencia de que estaba investigando al presidente,
pero no pudieron identificar claramente quién le había dado la información. El periodista se negó rotundamente a revelar sus fuentes. Fue eventualmente liberado. Beatriz entendió el mensaje. Me dijo que tendría que abandonar su plan, al menos temporalmente. Era demasiado peligroso continuar, pero podía ver en sus ojos que no había abandonado la idea completamente. Solo estaba esperando, planeando, buscando otra forma. Mientras tanto, la vida en Palacio Nacional continuaba con su ritmo extraño. Yo seguía visitando a Beatriz regularmente. En diciembre, durante las fiestas de fin de año, hubo gran cena en Palacio Nacional con todo el gabinete y figuras políticas importantes. Observé desde posición discreta cómo todos adulaban al presidente, competían por su atención. También observé la interacción entre Beatriz y el presidente. Fue clase magistral en actuación. Ellos conversaban cortésmente, se tocaban ocasionalmente, sonreían. Para cualquier observador parecían pareja sólida. Solo alguien que conocía la verdad podía ver el vacío en sus ojos, la tensión cuando se acercaban, la frialdad debajo de las sonrisas. En enero de 2020 comenzó crisis que nadie anticipó. La pandemia de COVID-19. México entró en confinamiento. Paradójicamente, esto fue bendición para Beatriz. Tenía excusa perfecta para estar menos visible públicamente, para evitar eventos, para quedarse más tiempo en privado. La pandemia también significó que yo no podía visitar Palacio Nacional tan frecuentemente debido a restricciones de seguridad. Mantuvimos contacto por teléfono y videollamadas, aunque siempre con cuidado sobre qué discutíamos porque asumíamos que las comunicaciones podían ser monitoreadas. Habíamos desarrollado código sutil para comunicar cosas importantes. Ciertas palabras significaban que necesitaba hablar urgentemente en privado. En junio de 2020, Beatriz usó nuestro código de emergencia. Logré conseguir permiso especial para visitarla. Cuando llegué a Palacio Nacional, los protocolos de seguridad eran mucho más estrictos. Me tomaron temperatura, me hicieron prueba de COVID, me hicieron esperar resultados. Finalmente, después de 2 horas, pude ver a Beatriz. Estaba en peor estado que la había visto en meses. Se veía demacrada, temblando. Me dijo que el presidente había descubierto algo. No sabía exactamente qué, pero había habido interrogatorio tenso. Él le había preguntado sobre contactos con periodistas, sobre conversaciones que había tenido con ciertas personas. Alguien lo había alertado de que ella podría estar filtrando información. Él no tenía pruebas concretas todavía, pero estaba sospechando. Beatriz estaba aterrada. Me dijo que había destruido toda evidencia física, borrado archivos digitales, cortado todo contacto, pero tenía miedo de que ya fuera demasiado tarde. Le pregunté qué podía pasar si el presidente confirmaba sus sospechas. Ella me miró con ojos llenos de miedo genuino y me dijo que honestamente no lo sabía, pero que conocía a su esposo lo suficiente para saber que no habría perdón. Le sugerí que tal vez debería considerar dejar el país, buscar asilo. Ella negó. Sus hijos estaban ahí. No podía abandonarlos. Estaba atrapada. Durante los siguientes meses, la tensión entre Beatriz y el presidente se intensificó. Ellos apenas se hablaban excepto cuando era absolutamente necesario. Hubo rumores en la prensa sobre posibles problemas en el matrimonio presidencial. El equipo de comunicación trabajó tiempo extra para controlar la narrativa, publicando fotos de la familia feliz, organizando apariciones donde Beatriz y el presidente tenían que actuar afecto que no sentían. En septiembre de 2020, algo cambió. Beatriz me llamó y me dijo que había decidido hacer las paces con su situación. No literalmente, sino aceptar que esta era su realidad y tendría que encontrar formas de sobrevivir dentro de ella. Me explicó que había llegado a comprensión de que no podía cambiar a su esposo,
No podía cambiar el sistema, no podía exponer las mentiras sin destruir su propia vida. Su nueva estrategia era crear espacio propio dentro del sistema sin confrontarlo directamente. Empezó a enfocarse más intensamente en proyectos culturales y educativos que podía liderar de forma semi-independiente. Comenzó a dar más entrevistas, escribir más artículos. Estaba reconstruyendo su identidad pública no solo como esposa del presidente, sino como intelectual por derecho propio. Yo veía esta transformación con sentimientos mezclados. Por un lado, me alegraba verla recuperar algo de agencia. Por otro lado, me preocupaba que solo fuera mecanismo de defensa. Le pregunté directamente si realmente había hecho las paces o si solo estaba reprimiendo sus sentimientos. Ella fue honesta. Era poco de ambas cosas. Estaba genuinamente encontrando satisfacción en su trabajo, pero también estaba evitando pensar demasiado profundamente sobre aspectos que no podía cambiar. En octubre de 2020 hubo un incidente que casi destruyó el equilibrio que Beatriz había construido. Una revista de oposición publicó artículo con alegaciones sobre hijo secreto del presidente. No tenían pruebas sólidas, era más especulación basada en rumores. El artículo fue rápidamente suprimido. Hubo demandas legales, amenazas, pero el daño estaba hecho. El rumor estaba ahora en dominio público, aunque sin confirmación oficial. Beatriz me llamó en pánico. Me preguntó si yo había hablado con alguien. Le aseguré que no, que jamás había traicionado su confianza. Ella me creyó, pero estaba aterrada sobre cómo había filtrado esta información. Eventualmente llegamos a conclusión de que probablemente había múltiples personas que conocían este secreto. Los secretos son difíciles de mantener completamente, especialmente durante años. El presidente estaba furioso. Hubo purga en su equipo. La paranoia en Palacio Nacional alcanzó niveles extremos. Beatriz fue interrogada nuevamente, esta vez más agresivamente. Su esposo le preguntó directamente si ella había tenido algo que ver con el artículo. Ella lo negó convincentemente. Él pareció creerle, pero la confianza entre ellos, ya mínima, se evaporó completamente. Durante los meses siguientes, Beatriz vivió bajo vigilancia efectiva. Sus comunicaciones eran monitoreadas más de cerca, sus movimientos rastreados. Era prisionera dorada. Me dijo que sentía que estaba perdiendo la cordura lentamente. La claustrofobia psicológica era insoportable. En diciembre de 2020, Beatriz tuvo crisis de salud real, no fabricada como la de 2019, sino genuina. Los meses de estrés extremo habían causado problemas cardíacos. Tuvo episodio de arritmia severa que requirió hospitalización. Esta vez no pudieron ocultarlo. Hubo breve comunicado oficial sobre problema de salud menor. Yo fui autorizada a verla en el hospital. Estaba conectada a monitores, pálida, asustada. Me tomó la mano y me dijo algo que me rompió el corazón. Me dijo que parte de ella había deseado que su corazón simplemente se detuviera, que todo terminara. No porque quisiera morir exactamente, sino porque estaba tan cansada de luchar, de actuar, de vivir en prisión donde cada aspecto era controlado. Le hablé firmemente. Le recordé sus hijos, le recordé que había sobrevivido cosas peores, necesitaba seguir luchando. Ella lloró, pero asintió, prometió que seguiría adelante. El año 2021 comenzó con Beatriz todavía recuperándose. Los doctores le habían ordenado reducir estrés significativamente. Ella hizo lo que pudo. Redujo sus apariciones públicas, pasó más tiempo con sus hijos, intensificó sus proyectos académicos. Durante este periodo, nuestra relación evolucionó aún más. Yo ya no era solo su enfermera o confidente. Nos habíamos vuelto amigas genuinas, unidas por secretos compartidos. Había momentos de levedad entre nosotras a pesar de la oscuridad.
Nos reíamos de cosas absurdas del protocolo, compartíamos chistes privados, encontrábamos pequeños momentos de alegría en medio del sufrimiento. En marzo de 2021 pasó algo que nadie anticipó. La madre del hijo secreto del presidente murió repentinamente. Fue ataque al corazón, muerte natural. Beatriz se enteró a través de sus propios canales. El presidente asistió al funeral discretamente, sin fanfarria, oficialmente como amigo de la familia. Beatriz investigó discretamente y descubrió que el muchacho tenía tíos maternos que lo habían acogido. Había fideicomiso generoso para cubrir gastos. Beatriz me confesó que sentía dolor genuino por este muchacho. Él había perdido a su madre. No tenía padre presente. Probablemente nunca sabría que el presidente era su papá. Ella quería ayudar de alguna forma, pero no sabía cómo sin exponerse. Durante el resto de 2021, Beatriz mantuvo perfil relativamente bajo. Cumplía con sus deberes mínimos, pero evitaba reflectores cuando podía. Continuó sus proyectos académicos. En enero de 2022, cuando faltaban 2 años para el fin del sexenio, Beatriz empezó a hablar más abiertamente sobre sus planes postpresidenciales. Me dijo que había decidido definitivamente divorciarse de su esposo una vez que él dejara el cargo. No lo haría mientras él todavía fuera presidente porque el escándalo sería demasiado disruptivo, pero en el momento que dejara Palacio Nacional, ella también se iría del matrimonio. Me mostró borradores de demanda de divorcio que había estado preparando con ayuda de abogado discreto. Había documentado años de evidencia, la infidelidad, el hijo secreto, el trato degradante. No planeaba usarlo para destruirlo públicamente, aunque podría. Lo usaría como palanca para asegurar su propia seguridad financiera y libertad. Era estrategia calculada, pensada durante años. Le pregunté si no tenía miedo de las represalias. Beatriz me dijo que tenía miedo, pero que ese miedo ya no la paralizaba. Había vivido con miedo durante tanto tiempo que se había vuelto parte normal de su existencia, pero más fuerte que el miedo era su deseo de libertad, de recuperar su vida, de ser finalmente ella misma sin máscaras. También me contó que había tomado decisión sobre el hijo secreto. Una vez que estuviera divorciada y libre, revelaría la verdad al muchacho. Para entonces, él ya sería adulto joven, tendría capacidad de decidir qué hacer con esa información. Merecía conocer su historia, su origen. Ella no podía cargar ese secreto para siempre. Era tiempo de que la verdad saliera a la luz, al menos para las personas directamente afectadas. Beatriz había encontrado finalmente su camino hacia la libertad y la verdad. Durante 2022, mientras Beatriz planeaba su futuro post-presidencial, la relación entre ella y el presidente había alcanzado punto de congelamiento total. Eran extraños completos viviendo bajo el mismo techo, unidos solo por necesidad política. No tenían conversaciones significativas, no compartían comidas a menos que fuera evento oficial. Dormían en habitaciones en diferentes salas. Era matrimonio muerto en todo excepto en nombre. Yo observaba esta situación con tristeza. Parte de mí se preguntaba si habría sido diferente si ellos hubieran podido tener conversaciones honestas desde el principio, si él hubiera valorado a su esposa como persona. Pero también entendía que las dinámicas de poder en matrimonios donde uno es líder político son inherentemente desiguales, casi imposibles de navegar saludablemente. En junio de 2022 hubo reunión familiar importante, graduación universitaria de uno de los hijos. Fue evento privado, pero con presencia de prensa limitada. Tuve oportunidad de observar la familia completa junta. Los hijos claramente sentían la tensión entre sus padres. Intentaban crear momentos donde sus padres tuvieran que interactuar, fotografías donde pudieran parecer familia feliz. Beatriz actuó perfectamente como siempre. Sonrió,
Abrazó a su esposo para fotos, se veía orgullosa de su hijo. Pero yo podía ver la tensión en su mandíbula, la forma forzada de sus sonrisas. El presidente, por su parte, parecía completamente ajeno o indiferente. Estaba en modo político, dando discursos improvisados sobre valores familiares, posando para selfies. Después del evento, Beatriz colapsó emocionalmente. Me dijo que mantener esa fachada frente a sus hijos, saber que ellos sabían que algo estaba mal pero no podían hablar abiertamente, era una de las cosas más dolorosas. Sentía que estaba dañando a sus hijos al forzarlos a participar en esta mentira colectiva. Le aseguré que sus hijos eran adultos capaces de entender complejidades. En septiembre de 2022, con poco más de un año restante de la presidencia, empezaron discusiones serias sobre elección del sucesor. Era tema de conversación constante en Palacio Nacional. El presidente tenía candidato favorito para sucederlo, pero había facciones dentro del partido que apoyaban a otros candidatos. Las tensiones políticas se intensificaron dramáticamente. Beatriz me contó que había sido consultada formalmente sobre sus preferencias, algo que la sorprendió. Aparentemente algunos en el partido pensaban que su opinión importaba. Ella casi se había reído. Le dije que no tenía ninguna influencia, pero decidió usar esta oportunidad para sembrar caos. Cuando le preguntaron oficialmente, ella expresó apoyo para candidato diferente al que su esposo favorecía. Fue pequeño acto de rebelión, pero significativo. Era forma de recordarles a todos que ella tenía voz propia, opiniones propias, que no era simplemente extensión obediente del presidente. Esto causó exactamente el tipo de problemas que ella esperaba. Hubo reuniones tensas, discusiones acaloradas. El presidente estaba furioso de que ella hubiera contradicho públicamente su posición, pero Beatriz había calculado cuidadosamente. Faltaba poco más de un año para el final. ¿Qué podía hacerle el presidente realmente? ¿Divorciarla públicamente? Eso causaría escándalo masivo. ¿Silenciarla más? Imposible. Ella había encontrado pequeño espacio de poder dentro de su impotencia y lo estaba usando estratégicamente. Durante los últimos meses de 2022, la tensión en Palacio era palpable, no solo entre Beatriz y el presidente, sino en todo el edificio. El fin del sexenio se acercaba. Gente estaba posicionándose para sus próximos movimientos. Había ansiedad sobre qué pasaría con el proyecto político después. Era época de incertidumbre y paranoia generalizada. Beatriz me confesó que sentía mezcla de emociones sobre el final cercano. Por un lado, estaba desesperada porque llegara, contando los días. Por otro lado, tenía miedo del futuro. Había vivido en esta estructura tanto tiempo que la idea de existir fuera de ella era aterradora. Le recordé a Beatriz que ella había tenido identidad fuerte antes de convertirse en primera dama. Era académica respetada, escritora, pensadora. Podía recuperar eso y más. Tenía sabiduría ganada a través de experiencias dolorosas que podía transformar en trabajo significativo. Ella sintió, pero podía ver la duda en sus ojos. El trauma de estos años había dejado cicatrices profundas. Sanar no sería fácil ni rápido. En enero de 2023, con menos de un año restante del sexenio, Beatriz me pidió que considerara seriamente trabajar con ella después de que dejara Palacio Nacional. Me explicó sus planes más detalladamente. Quería mudarse al extranjero, probablemente a España, donde tenía conexiones académicas. Quería escribir sus memorias, enseñar en alguna universidad, trabajar con organizaciones que apoyan a mujeres en situaciones similares. Necesitaba asistente de confianza que la ayudara con todo esto, alguien que conociera su historia, que entendiera su trauma. Yo le dije honestamente que necesitaba tiempo para pensar. Tenía 87 años. Mudarme a España, comenzar vida nueva en país extranjero, era propuesta grande.
Tenía familia en México, nietos que querría seguir viendo, pero también entendía que Beatriz me necesitaba. Durante los primeros meses de 2023, mientras el final del sexenio se acercaba, mi relación con Beatriz alcanzó su punto más profundo. Ya no éramos simplemente paciente y enfermera, ni siquiera solo amigas. Éramos supervivientes compartiendo trinchera, testigos mutuas de verdades que nadie más conocía. Había intimidad emocional que iba más allá de categorías normales. Beatriz empezó a mostrarme más de su trabajo escrito acumulado, diarios personales, ensayos reflexivos, borradores de memorias. Todo documentaba meticulosamente su experiencia como primera dama, las traiciones, los sacrificios, las verdades incómodas sobre el poder en México. Era trabajo potente, doloroso, honesto de formas que pocos textos políticos son. Le pregunté si realmente planeaba publicar todo esto. Ella me dijo que sí, pero no inmediatamente. Esperaría tiempo prudente después del fin del sexenio, tal vez 2 o 3 años. Entonces, publicaría bajo seudónimo inicialmente. Si la recepción era positiva, eventualmente revelaría su autoría. Era plan arriesgado, pero ella estaba comprometida. Sentía obligación moral de contar su verdad, de advertir a otras mujeres sobre los costos reales de la ambición política. Le expresé mis preocupaciones sobre su seguridad. Publicar este tipo de contenido la convertiría en objetivo. Habría gente poderosa que querría silenciarla permanentemente. Ella reconoció el riesgo, pero me dijo algo que reveló cuánto había cambiado desde aquella primera noche. Me dijo que había vivido tanto tiempo con miedo que ese miedo la había paralizado. Ahora había descubierto algo más fuerte, la necesidad de decir su verdad. Prefería vivir auténticamente con riesgo que continuar existiendo en seguridad pero muerta por dentro. En abril de 2023, con apenas meses restantes del sexenio, hubo incidente que casi expuso todos los secretos prematuramente. Un ex empleado descontento de Palacio vendió información a revistas sensacionalistas sobre tensiones severas entre Beatriz y el presidente, incluyendo rumores de violencia verbal y aislamiento forzado. El equipo de control de daños entró en acción inmediatamente. Hubo demandas legales, intimidación de editores, presión económica. El artículo fue suprimido exitosamente, pero el empleado que vendió la información desapareció misteriosamente. Oficialmente había renunciado y mudado al extranjero. Beatriz y yo sabíamos que probablemente había sido silenciado de forma más permanente y siniestra. Ese incidente nos recordó crudamente los peligros reales que enfrentábamos. Estábamos jugando juegos. Estábamos lidiando con gente que tenía poder absoluto y voluntad de usarlo para proteger sus secretos. Beatriz se retrajo temporalmente, asustada, pero también se volvió más determinada. La violencia del sistema contra quienes hablaban solo confirmaba cuán necesario era que alguien finalmente contara la verdad sobre lo que realmente pasaba detrás del poder. En julio de 2023, 3 meses antes del final del sexenio, Beatriz finalmente tomó decisión sobre qué hacer con el hijo secreto del presidente. Decidió que contactaría al muchacho después del final de la presidencia, cuando ya no estuviera bajo vigilancia constante. Le enviaría carta anónima revelando la verdad sobre su paternidad, junto con evidencia documental, registros de transferencias financieras, fotos, todo lo necesario para verificar la historia. Le pregunté si no sería demasiado cruel revelar esto al muchacho de esa forma. Beatriz me dijo que había luchado con esa pregunta durante años. Eventualmente llegó a conclusión de que la crueldad mayor era mantenerlo en ignorancia toda su vida. Él merecía conocer su verdad por dolorosa que fuera. Era su derecho básico como ser humano, y ella ya no podía cargar ese secreto sola. Durante los últimos meses del sexenio,
Beatriz se preparó metódicamente para su salida. Organizó sus pertenencias personales, hizo copias de documentos importantes, estableció cuentas bancarias separadas, consultó con abogados sobre proceso de divorcio. Todo discretamente, todo cuidadosamente, preparándose para el día de su liberación. También pasamos mucho tiempo hablando sobre qué significaría su vida después. Beatriz había pasado tanto tiempo definida por su rol como esposa del presidente que necesitaba reimaginar completamente quién sería sin ese rol. Exploramos sus intereses, sus pasiones, sus valores fundamentales. Lentamente empezó a emerger imagen de mujer que quería ser: académica independiente, escritora valiente, mentora para mujeres jóvenes, activista por verdad y transparencia. En septiembre de 2023, el último mes del sexenio, la tensión en Palacio Nacional era casi insoportable. Había despedidas constantes, eventos finales. El presidente estaba ocupado asegurando su legado, dando discursos sobre sus logros, posicionándose para vida post-presidencial. Beatriz cumplía sus deberes finales como primera dama con eficiencia mecánica, contando los días hasta que pudiera finalmente irse. El 30 de septiembre de 2023, el último día del sexenio, hubo ceremonia de transición. El nuevo presidente juró su cargo. El expresidente y su familia tenían que dejar Palacio Nacional. Yo estaba ahí, observando desde posición discreta. Vi a Beatriz caminar por las puertas de Palacio por última vez. Cuando cruzó el umbral y se subió al carro que la llevaría a su nueva residencia, vi lágrimas en sus ojos. No eran lágrimas de tristeza por lo que dejaba. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de sobrevivencia contra todas las probabilidades. Nos vimos unos días después en su nuevo departamento, mucho más pequeño y modesto que Palacio, pero verdaderamente suyo. Nos abrazamos largo rato sin hablar. Luego ella me mostró su espacio. Tenía oficina pequeña donde había puesto todos sus libros, sus investigaciones, sus escritos. Dijo que este era su espacio de sanación y creación. Aquí reconstruiría su vida, escribiría su verdad, se convertiría en quien realmente era sin máscaras. Durante las semanas siguientes, Beatriz comenzó proceso de divorcio. Fue batalla legal brutal. El expresidente contrató abogados agresivos que intentaron pintarla como esposa inestable, ingrata. Pero Beatriz tenía su propia evidencia preparada. Cuando presentó documentación de infidelidades, del hijo secreto, del abuso emocional, la táctica del expresidente cambió rápidamente a negociación discreta. El divorcio se finalizó en diciembre de 2023, apenas 3 meses después del final del sexenio. Fue rápido porque ambas partes querían que terminara. El acuerdo incluyó compensación financiera generosa a cambio de cláusula de confidencialidad. Ella firmó, pero como me dijo en privado, esa cláusula tenía límites legales. No podía impedirle escribir sus memorias eventualmente. En enero de 2024, con el divorcio finalizado y libre de la vigilancia que había definido su vida durante años, Beatriz hizo algo que llevaba años planeando. Envió la carta al hijo secreto del expresidente. Era carta larga, cuidadosamente escrita, explicando todo: quién era su padre biológico, las circunstancias de su nacimiento, por qué había sido mantenido en secreto. No sé qué pasó cuando el joven recibió esa carta. Beatriz nunca me dijo si él respondió, si buscó confrontación con su padre, si decidió hacer pública la información. Ese capítulo de la historia no me pertenece contar porque no lo sé. Beatriz consideró que era asunto entre ese joven y el expresidente, no algo que ella necesitara seguir monitoreando. Había cumplido su obligación moral de revelar la verdad. Los primeros meses de 2024 fueron de transición difícil para Beatriz.
Después de años viviendo con estructura rígida, vigilancia constante, cada aspecto controlado, la libertad repentina era casi desorientadora. Me confesó que había días donde no sabía qué hacer consigo misma. Era paradoja cruel. Había deseado desesperadamente esta libertad, pero ahora necesitaba aprender cómo habitarla. Yo la visitaba regularmente durante este periodo, ayudándola a establecer nuevas rutinas, nuevas formas de estructurar sus días que vinieran de sus propios deseos en lugar de obligaciones impuestas. Lentamente empezó a encontrar su ritmo. Se despertaba cuando su cuerpo quería despertar, comía lo que le apetecía, se vestía con ropa cómoda que ella escogía. Pero más importante, empezó a escribir seriamente. Pasaba horas cada día trabajando en sus memorias, procesando en papel todo lo que había vivido, sufrido, aprendido. Me pedía leer borradores y dar retroalimentación. Era trabajo poderoso, crudo, honesto hasta el punto del dolor. Documentaba no solo los hechos de su vida como primera dama, sino las emociones, los pensamientos íntimos, el costo psicológico de vivir una mentira durante años. En marzo de 2024, Beatriz recibió oferta interesante. Una universidad en España le ofreció posición como profesora visitante, enseñando sobre género, poder político y literatura latinoamericana. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado. Académico, intelectualmente estimulante, con libertad completa para expresar sus ideas. Aceptó inmediatamente y me preguntó nuevamente si consideraría acompañarla. Esta vez yo había tomado mi decisión. Le dije que sí, que iría con ella. Tenía 88 años. Mis propios hijos eran adultos independientes. Mis nietos me visitarían cuando pudieran. Yo tenía derecho a esta última aventura, a ser parte de esta transformación extraordinaria. Además, sentía obligación hacia Beatriz. Había sido testigo de su sufrimiento. Quería ser testigo también de su sanación. En mayo de 2024 nos mudamos a España. Beatriz había alquilado apartamento modesto pero encantador en Madrid, cerca de la universidad. Era vida completamente diferente de los lujos de Palacio Nacional, pero ella la prefería 1000 veces. Había mercados cerca donde comprábamos vegetales frescos, cafés pequeños donde podíamos sentarnos horas sin que nadie la reconociera, parques donde caminábamos discutiendo filosofía y literatura. Beatriz floreció en este nuevo ambiente. Su salud mejoró dramáticamente. Las migrañas constantes disminuyeron. Dormía mejor, comía con apetito, se reía más. Era como si su cuerpo finalmente se permitiera relajar después de años de tensión. Y mentalmente, intelectualmente, estaba más viva que nunca. Sus clases en la universidad fueron inmediatamente populares. Estudiantes la adoraban por su conocimiento, pero también por su accesibilidad. Durante el verano de 2024, Beatriz terminó borrador completo de sus memorias. Era texto largo, más de 500 páginas, detallando todo desde su infancia hasta su vida como primera dama y su eventual liberación. Me pidió que leyera el manuscrito completo. Lo leí durante 2 semanas. Era lectura difícil emocionalmente porque revivía muchos momentos dolorosos, pero también era brillante. Escrito con claridad, con insights profundos sobre poder, género, política. Le dije honestamente que era trabajo importante, que necesitaba ser publicado, pero también le advertí sobre las consecuencias inevitables. Cuando este libro saliera, habría reacción masiva. El expresidente y su gente intentarían desacreditarla. ¿Estaba realmente preparada? Beatriz me miró con determinación que había visto crecer durante nuestros años juntas. Me dijo que sí, que estaba preparada. Había pasado demasiado tiempo silenciada. Este libro era su forma de reclamar su voz. En septiembre de 2024, encontramos Editorial Valiente dispuesta a publicar el libro.
Era editorial independiente pequeña pero respetada, conocida por publicar trabajos controversiales que casas editoriales más grandes rechazaban por miedo. El editor era hombre de principios que creía que la historia de Beatriz necesitaba ser contada. Firmamos contrato. El libro fue programado para publicación en marzo de 2025. Usaríamos seudónimo inicialmente, pero incluiríamos suficientes detalles que lectores informados podrían deducir de quién se trataba. La estrategia era permitir que el contenido hablara por sí mismo antes de que la identidad de la autora se convirtiera en la historia principal. Durante los meses de preparación para la publicación, Beatriz trabajó intensamente con editores, refinando el texto, verificando hechos. En diciembre de 2024, mientras preparábamos para la publicación inminente, Beatriz recibió carta inesperada. Era del hijo secreto del expresidente. Finalmente había decidido responder a la carta que ella le había enviado casi un año atrás. Era carta larga, escrita con tono de alguien procesando shock y dolor profundo. El joven escribía que inicialmente había pensado que la carta era broma cruel, pero después de investigar la evidencia que Beatriz había incluido, había confirmado que todo era verdad. Había confrontado al expresidente, quien finalmente había admitido la paternidad después de negaciones iniciales. Había sido encuentro devastador donde el expresidente básicamente le había dicho que, aunque era biológicamente su padre, nunca podría reconocerlo públicamente, que el joven necesitaba continuar viviendo como si esa verdad no existiera. El joven escribía que entendía por qué Beatriz había revelado la verdad, que le agradecía por darle respuestas a preguntas que había tenido toda su vida. Pero también le confesaba que la verdad era peso terrible de cargar. Ahora sabía que el presidente había sido su padre, pero nunca podría reclamar esa relación públicamente. Era conocimiento que lo aislaba, lo convertía en portador de secreto. Beatriz lloró cuando leyó esa carta. Me dijo que había esperado que darle la verdad al joven lo liberaría, pero parecía que solo había transferido la carga. Se preguntaba si había hecho lo correcto. Le recordé que la alternativa era mantener al joven en ignorancia permanente sobre su propia historia. Eso tampoco habría sido justo. A veces no hay opciones buenas, solo opciones menos malas. El joven terminaba su carta diciendo que había decidido mantener el secreto, al menos por ahora. No estaba listo para enfrentar el escrutinio público que vendría si revelara su paternidad. Pero agradecía a Beatriz por su honestidad, por tratarlo como alguien que merecía conocer su verdad. Eso significaba más para él que ella podría imaginar. En enero de 2025, un mes antes de la publicación del libro, empezamos a recibir señales. El expresidente y su equipo estaban enterados de que algo se estaba preparando. Hubo llamadas amenazantes a la editorial, intentos de intimidación legal, ofertas de dinero por derechos del manuscrito que claramente eran intentos de suprimirlo. La editorial se mantuvo firme, pero la presión era intensa. Beatriz recibió llamadas directas del expresidente. Fueron conversaciones cortas, tensas, donde él le exigía que detuviera la publicación. Le recordaba los acuerdos de confidencialidad que había firmado. Ella le respondía calmadamente que el libro no mencionaba nombres específicos, usaba seudónimos, técnicamente no violaba los términos. Él le gritaba que todos sabrían de quién estaba hablando, que esto lo destruiría, que ella lo pagaría caro. Después de esas llamadas, Beatriz temblaba, pero se mantenía firme. Me decía que esto era exactamente lo que había anticipado. En febrero de 2025, 2 semanas antes de la publicación, algo terrible pasó que confirmó nuestros peores miedos. El editor que estaba manejando el libro fue asaltado violentamente cerca de su oficina en Madrid. Los atacantes le robaron su laptop y teléfono, pero curiosamente no su billetera ni reloj caro.
Era claramente ataque dirigido. Afortunadamente el editor había tomado precauciones. Todas las versiones del manuscrito estaban respaldadas en múltiples ubicaciones seguras. Pero el mensaje era claro. El expresidente estaba dispuesto a usar violencia para detener la publicación. Beatriz estaba aterrada, pero también furiosa. Me dijo que esto solo confirmaba todo lo que había escrito sobre la naturaleza autoritaria del expresidente, su voluntad de aplastar cualquier disidencia. Si algo, esto la hacía más determinada a continuar. Finalmente, en marzo de 2025, el libro fue publicado. Inicialmente fue lanzamiento discreto, edición limitada bajo seudónimo Patricia Mendoza, nombre que Beatriz había escogido como homenaje a mí. El libro se titulaba Detrás de la máscara, Memorias de una primera dama. Las primeras reacciones fueron explosivas. Críticos literarios reconocieron inmediatamente que estaba escrito por alguien con acceso íntimo a Palacio Nacional. Periodistas políticos comenzaron a especular sobre la identidad real de la autora. En México, el libro causó sensación inmediata. Todos querían leer las revelaciones sobre el expresidente y su familia. El expresidente emitió declaración airada denunciando el libro como ficción maliciosa, escrita por enemigos del proyecto histórico. Amenazó con acciones legales contra la editorial. Sus seguidores organizaron campañas en redes sociales atacando el libro sin haberlo leído. Pero el libro también encontró defensores apasionados, feministas que veían la historia de Beatriz como ejemplo de cómo el poder patriarcal silencia a mujeres, periodistas de que habían sospechado durante años que había más. En la historia del matrimonio presidencial, académicos que apreciaban el análisis sofisticado del poder político en México. Las ventas fueron extraordinarias. En 2 semanas, el libro agotó su primera edición. En abril de 2025, bajo presión de demanda pública masiva y después de consultas con abogados que confirmaron que tenía derecho legal de publicar sus propias memorias, Beatriz decidió revelar públicamente que ella era la autora del libro. Dio entrevista extensa a periódico español prestigioso donde confirmó su identidad y defendió cada palabra del libro. La reacción en México fue terremoto. Los noticieros hablaron de poco más durante semanas. El expresidente dio conferencia de prensa furiosa donde atacó a Beatriz, la acusó de traición, de mentir, de intentar destruir su legado por despecho personal. Pero su furia excesiva, su incapacidad de refutar específicamente las alegaciones del libro, solo lo hizo verse culpable. Beatriz dio más entrevistas, siempre calmada, articulada, con evidencia para soportar sus afirmaciones. Mostró documentos, fotografías, grabaciones que había guardado durante años. Cada pieza de evidencia confirmaba su narrativa y desacreditaba las negaciones del expresidente. Lentamente, la opinión pública comenzó a cambiar. Incluso algunos que habían sido seguidores leales comenzaron a cuestionar su versión de los eventos. Lo más impactante fue cuando el hijo secreto del expresidente decidió dar entrevista confirmando su identidad. Ya no podía vivir con el secreto. Dijo públicamente que sí, él era hijo del expresidente, que su madre le había contado la verdad antes de morir, que había vivido toda su vida sabiendo que su padre biológico era figura pública que nunca podría reconocerlo. Esa confirmación fue golpe devastador para el expresidente. Ya no podía negar la historia. Intentó controlar daños diciendo que había sido error de juventud. Pero el daño a su imagen de hombre moral y de defensor de valores familiares era irreparable. Su legado histórico estaba permanentemente manchado. Durante este periodo caótico, Beatriz recibió tanto apoyo como ataques. Mujeres de todo México le escribían agradeciéndole por su valentía.
pero también recibía amenazas de muerte de seguidores fanáticos del expresidente. Tuvimos que aumentar seguridad significativamente. Era época de tensión constante, pero Beatriz me decía repetidamente que no se arrepentía. Había recuperado su voz, había contado su verdad, había sobrevivido. Eso valía cualquier precio. En junio de 2025, el libro fue traducido a inglés y publicado internacionalmente. La historia captó atención global. Medios de comunicación internacionales cubrieron el escándalo. Beatriz fue invitada a programas de entrevistas importantes. El libro entró a listas de bestsellers en múltiples países. Era historia que resonaba más allá de México, que hablaba de dinámicas universales de poder, género y verdad. Y el expresidente intentó contraatacar publicando su propia versión de eventos, pero su libro fue recibido con escepticismo. Había perdido credibilidad. Su narrativa de víctima de esposa vengativa no resonaba cuando Beatriz tenía evidencia tan sólida para cada una de sus afirmaciones. Históricamente, él sería recordado no solo por sus políticas, sino también por su hipocresía personal. Para Beatriz, el éxito del libro era validación de años de sufrimiento silencioso. Me decía que finalmente sentía que su dolor había tenido propósito, que al compartir su historia estaba ayudando a otras mujeres a reconocer sus propias situaciones, a encontrar valor para hablar, para dejar relaciones tóxicas, para reclamar sus voces. También recibimos noticias del joven, el hijo secreto. Después de revelar públicamente su identidad, había recibido avalancha de atención mediática. Había dado algunas entrevistas donde hablaba sobre su experiencia creciendo sin conocer a su padre, sobre el dolor de finalmente conocer la verdad. Era historia triste, pero él la estaba manejando con madurez impresionante. Estaba considerando escribir su propio libro eventualmente, contar su lado de la historia. En julio de 2025, mientras la controversia del libro continuaba, Beatriz y yo tuvimos conversación profunda sobre el significado de todo lo que había pasado. Nos sentamos en terraza de nuestro apartamento en Madrid, bebiendo vino tinto, mirando el atardecer. Ella me agradeció por haber estado con ella durante todo este viaje, por haber sido su confidente, su apoyo, su testigo. Le dije que el privilegio había sido mío, que presenciar su transformación de mujer rota a mujer empoderada había sido una de las experiencias más significativas de mi larga vida. Me preguntó si yo tenía arrepentimientos sobre haber aceptado cuidarla aquella primera vez. Le respondí honestamente. Le dije que sí, hubo momentos de arrepentimiento. Hubo noches donde deseé no saber lo que sabía. Pero mirando hacia atrás no cambiaría mi decisión. Había sido testigo de algo extraordinario, la lucha de una mujer por recuperar su humanidad en circunstancias diseñadas para despojarla de ella. Eso era historia que merecía ser presenciada, documentada, contada. Beatriz lloró al escuchar mis palabras. Me tomó las manos y me dijo que sin mí probablemente no habría sobrevivido. En aquellos primeros días oscuros, cuando contemplaba suicidio, mi presencia la había anclado a la vida. Le recordé que ella había hecho el trabajo real. Había encontrado el valor de enfrentar su trauma, de documentarlo, de compartirlo con el mundo. Yo solo había sido acompañante en su viaje. Pero ella insistió que las acompañantes son esenciales, que nadie hace viajes difíciles completamente sola. En agosto de 2025, Beatriz recibió oferta para dar serie de conferencias en universidades importantes sobre su experiencia. Aceptó selectivamente algunas invitaciones, cuidadosa de no sobresaturar su mensaje, pero queriendo usar su plataforma para educar, especialmente a mujeres jóvenes sobre realidades del poder político. Yo la acompañaba a estas conferencias. Era impresionante verla hablar. Elocuente, apasionada, honesta sobre sus errores y sus triunfos. Audiencias la escuchaban cautivadas. Después, inevitablemente,
Líneas largas de mujeres esperaban para hablar con ella, muchas llorando, compartiendo sus propias historias de silenciamiento, de abuso de poder, de lucha por mantener identidad en relaciones donde el desequilibrio era extremo. Beatriz escuchaba a cada una con atención genuina. A veces pasábamos horas después de las conferencias. Me decía que esto era lo más importante. No el éxito del libro ni la vindicación pública, sino estas conexiones individuales, estas oportunidades de ayudar a otras mujeres. En septiembre de 2025, recibimos noticia de que el expresidente estaba enfrentando investigaciones formales sobre varios asuntos, incluyendo uso irregular de fondos públicos y abuso de poder. Las revelaciones del libro habían catalizado escrutinio más amplio de su administración. Otros exempleados estaban empezando a hablar, confirmando patrones de comportamiento corrupto. Beatriz observaba estos desarrollos con sentimientos complicados. Por un lado, sentía vindicación. Por otro lado, no encontraba alegría en ver la caída de su exesposo. Había pasado décadas con él, había amado al hombre que fue antes de que el poder lo corrompiera. Ver su destrucción era doloroso a pesar de todo. Me confesó que a veces se preguntaba cómo habrían sido las cosas si él hubiera tomado decisiones diferentes, si hubiera valorado integridad por encima de ambición. En octubre de 2025, para mi sorpresa, recibí contacto de periodista que estaba investigando la historia más ampliamente. Había leído el libro y había notado la dedicatoria para Patricia Mendoza, quien me salvó la vida. El periodista quería entrevistarme sobre mi experiencia cuidando a Beatriz. Consulté con Beatriz antes de responder. Ella me dijo que la decisión era completamente mía, que si yo quería contar mi lado tenía su bendición total. Decidí dar la entrevista. A mis 89 años sentía que había llegado el momento de agregar mi voz a este registro histórico. Fui cuidadosa. Confirmé los hechos básicos del libro. Hablé sobre mi experiencia presenciando su sufrimiento y transformación, pero mantuve confidenciales detalles adicionales que solo yo conocía. Algunas cosas seguirían siendo solo entre Beatriz y yo. La entrevista fue publicada en noviembre de 2025. Causó nueva ola de interés en la historia. Ahora había confirmación independiente de fuente cercana que había estado presente durante los eventos más críticos. La narrativa de Beatriz se solidificó aún más. El expresidente intentó desacreditar mi testimonio, pero a estas alturas su credibilidad estaba tan dañada que sus ataques eran ignorados mayormente. Mientras el año 2025 llegaba a su fin, Beatriz y yo reflexionábamos sobre el viaje extraordinario. Desde aquella primera noche en marzo de 2019, cuando yo había llegado a cuidar a mujer rota escondida en casa de seguridad, hasta ahora, cuando ella era figura pública respetada, voz importante para mujeres en todo el mundo, habían sido casi 7 años de transformación increíble. Le pregunté qué había sido lo más importante que había aprendido. Ella pensó largo rato antes de responder. Finalmente me dijo que había aprendido que la autenticidad, por costosa que sea, siempre vale más que la comodidad de las mentiras, que vivir en prisión dorada todavía es prisión, que la voz de una persona importa, incluso cuando sistemas poderosos intentan silenciarla, y que nadie puede quitarte tu verdad. Solo tú puedes entregarla voluntariamente. Y ella había decidido dejar de entregarla. En diciembre de 2025, Beatriz estaba considerando establecer fundación. Quería crear organización para apoyar a mujeres en situaciones similares a la suya. Esposas de políticos, mujeres en posiciones públicas que enfrentaban silenciamiento y abuso. Quería crear red de apoyo, recursos legales, orientación psicológica, todo lo que ella no había tenido acceso durante sus años de sufrimiento. Me pidió mi opinión sobre la idea. Le dije que era concepto hermoso y necesario.
Había innumerables mujeres en México y alrededor del mundo en situaciones similares, necesitando exactamente este tipo de apoyo. Si ella podía usar su experiencia y su plataforma para ayudar a otras, sería legado poderoso más allá del libro. Ella se emocionó con mi respuesta y empezó a trabajar seriamente en desarrollar el proyecto. También discutimos mi propio futuro. Yo estaba envejeciendo, sintiéndolo más cada día. Mis nietos en México me extrañaban, querían que volviera, pero tampoco quería abandonar a Beatriz cuando todavía me necesitaba. Llegamos a compromiso. Yo dividiría mi tiempo, pasando parte del año en España con Beatriz y parte en México con mi familia. En los últimos días de diciembre de 2025, Beatriz me confesó algo que me sorprendió. Había empezado a considerar posibilidad de nueva relación romántica. Había conocido a profesor en la universidad, hombre gentil y culto que la admiraba por su intelecto y su valor, no por su antigua posición como primera dama. Habían empezado a pasar tiempo juntos y ella sentía algo que no había sentido en décadas. La posibilidad de conexión genuina, sin juegos de poder, sin máscaras. Me alegré genuinamente por ella. Le dije que merecía encontrar amor real. Después de todo lo que había sufrido, merecía experimentar lo que un matrimonio saludable podía ser. Ella estaba nerviosa, pero también emocionada. Me hacía preguntas sobre cómo sabría si era real, cómo confiar después de haber sido traicionada. Le di el mejor consejo que pude, que tomara las cosas despacio, que observara acciones más que palabras, que escuchara su intuición. El año 2025 terminó con esperanza renovada para Beatriz. En los primeros días de enero de 2026, Beatriz y yo celebramos el Año Nuevo juntas en Madrid. Era tiempo de reflexión y gratitud. Habíamos sobrevivido tanto juntas, el colapso inicial de Beatriz, los años de secretos guardados, la decisión de publicar el libro, las consecuencias explosivas. Y ahora, finalmente, había algo parecido a paz. Beatriz estaba construyendo vida nueva basada en autenticidad y libertad. Me contó que el profesor con quien había estado saliendo le había propuesto formalmente comenzar relación seria. Él era viudo de 3 años. Tenía hijos adultos que vivían sus propias vidas. Era hombre paciente, comprensivo, que no tenía prisa pero que estaba claro en sus intenciones. Le había dicho a Beatriz que la admiraba profundamente, que veía su fortaleza y su vulnerabilidad, y que quería estar a su lado. Beatriz estaba considerando seriamente la propuesta. Me preguntó qué pensaba. Le dije honestamente que me parecía que este hombre la trataba con el respeto y la ternura que ella merecía, que después de tantos años de matrimonio, donde ella había sido invisible, merecía ser vista, valorada, amada genuinamente. Le sugerí que siguiera conociéndolo, que no tuviera prisa, pero que se permitiera la posibilidad de ser feliz. Durante esas primeras semanas de enero, mientras Madrid estaba frío pero hermoso, Beatriz trabajaba intensamente en los planes para su fundación. Había decidido llamarla Voces Libres. Ya tenía abogados ayudándola con la estructura legal, tenía algunas donaciones iniciales prometidas, estaba contactando a psicólogas y trabajadoras sociales que pudieran formar parte del equipo. Era proyecto ambicioso pero necesario. También me confió que había empezado a escribir segundo libro. Este no sería memoir como el primero, sino análisis más académico sobre mujeres y poder político en América Latina. Quería examinar patrones históricos, usar su propia experiencia como caso de estudio, pero contextualizarla dentro de fenómeno más amplio. Me pedía que leyera sus primeros capítulos. El trabajo era brillante, riguroso, apasionado. Yo, por mi parte, había empezado a sentir que mi salud estaba declinando. Nada dramático, solo el cansancio natural de tener 90 años.
Los doctores en Madrid me habían hecho chequeo general en diciembre y todo estaba relativamente bien para mi edad, pero yo sentía en mi cuerpo que mi tiempo se acortaba. No era tristeza exactamente, más bien aceptación serena. Había vivido vida larga y significativa. Le mencioné a Beatriz que estaba considerando volver a México pronto, pasar más tiempo con mi familia. Ella entendió, pero se entristeció. Me dijo que me extrañaría terriblemente, que yo había sido su ancla durante estos años transformativos. Le aseguré que mantendríamos contacto constante, que nuestra amistad no terminaría solo porque estuviéramos en diferentes países. Nos prometimos videollamadas semanales. A mediados de enero, Beatriz me presentó formalmente al profesor. Se llamaba Miguel. Tenía 62 años. Había sido viudo desde que su esposa murió de cáncer. Era hombre gentil, con sentido del humor sutil, claramente inteligente. Lo más importante era cómo miraba a Beatriz, con admiración genuina, con ternura, sin el peso de expectativas políticas o sociales. La veía como Beatriz, no como ex primera dama. Pasamos tarde agradable los tres. Miguel me hizo preguntas sobre mi vida, mi experiencia como enfermera, mis años cuidando a Beatriz. Escuchaba realmente las respuestas, mostraba interés genuino. Trataba a Beatriz con respeto absoluto, pero también con calidez natural. Después de que se fue, Beatriz me preguntó qué pensaba. Le dije que me parecía hombre bueno, que veía potencial para relación saludable. En los últimos días de enero, mientras preparaba mi viaje de regreso a México, Beatriz y yo tuvimos nuestra conversación más profunda. Hablamos sobre el legado, sobre qué queríamos que quedara de nuestras vidas. Beatriz me dijo que su legado sería doble. El libro que había escrito, que ya estaba ayudando a mujeres alrededor del mundo a reconocer su propio valor, y la fundación que estaba creando, que continuaría ese trabajo prácticamente. Le pedí algo importante. Le dije que quería que ella eventualmente escribiera sobre nuestra amistad, sobre estos años que habíamos compartido. No solo la historia política de su tiempo como primera dama, sino la historia humana de cómo una enfermera de clase trabajadora y una primera dama habían formado vínculo que trascendió todas las barreras sociales. Nuestra historia ilustraba algo importante sobre conexión humana, sobre testimonio, sobre supervivencia. Beatriz me prometió que lo haría. Me dijo que sería su tercer libro eventualmente. La historia íntima de nuestra amistad, de cómo yo la había salvado y cómo ella, a su manera, también me había salvado a mí, dándole significado profundo a mis últimos años. Nos abrazamos largo rato, ambas conscientes de que, aunque no fuera literalmente un adiós, este momento marcaba transición importante en nuestra relación. Ahora estoy aquí, en mi casa en México, a finales de enero de 2026. Volví hace apenas una semana. Mis hijos me recibieron con alegría, mis nietos me abrazaron, todo era familiar y reconfortante. Pero también siento profunda nostalgia por Madrid, por Beatriz, por la vida extraordinaria que vivimos juntas estos últimos años. Hablo con Beatriz por videollamada casi todos los días. Me cuenta sobre los avances de la fundación. Me dice que Miguel y ella están considerando seriamente casarse eventualmente, pero sin prisa, construyendo la relación sobre bases sólidas de respeto mutuo y comunicación honesta. Me cuenta sobre sus clases en la universidad, sobre las estudiantes que la buscan, para hablar sobre sus propias experiencias con poder y género. Me cuenta sobre su segundo libro, que avanza bien, y yo le cuento sobre mis nietos, sobre México, sobre estar de vuelta en mi tierra, pero hay algo que no le he contado todavía a Beatriz. Hace 3 días fui al doctor aquí en México por un dolor persistente que he estado ignorando. Los doctores hicieron estudios y encontraron algo, cáncer avanzado. Me dan tal vez 3 meses, 6 si tengo suerte. A mi edad
el tratamiento sería brutal y solo me daría poco tiempo extra de calidad dudosa. He decidido no hacer tratamiento agresivo. Voy a decirle a Beatriz pronto, pero primero quería escribir esto. Quería documentar nuestra historia mientras todavía tengo fuerzas y claridad mental. Porque esta historia necesita ser contada, no solo por Beatriz en sus futuros libros académicos y memoirs, sino también desde mi perspectiva, desde los ojos de alguien que fue testigo privilegiada de transformación extraordinaria. Esta es mi forma de honrar nuestra amistad. He decidido contar esta historia ahora, en estas últimas semanas de mi vida, porque el mundo merece saber la verdad completa sobre lo que realmente pasa detrás del poder político en México. No cuento esto para destruir a nadie. El expresidente ya enfrenta sus consecuencias. Su legado ya está marcado por sus propias acciones. Cuento esto para humanizar a Beatriz, para que entiendan que detrás de la primera dama había mujer real que lloraba, que sufría. Cuento esto para que otras mujeres en situaciones similares sepan que no están solas, que hay salida, que pueden recuperar sus voces y sus vidas sin importar cuánto tiempo hayan estado silenciadas. Cuento esto porque creo firmemente que las historias de supervivencia, de transformación, de mujeres que encuentran el valor de reclamar su humanidad contra todas las probabilidades, necesitan ser contadas y celebradas. Mi nombre es Patricia Mendoza. Tengo 90 años. Dediqué los últimos 7 años de mi vida a servir, proteger y acompañar a Beatriz Gutiérrez Müller en su viaje más oscuro y su transformación más luminosa. Guardé sus secretos mientras ella los necesitó guardados. Fui testigo de su dolor, de su lucha, de su eventual liberación. Y ahora, en mis últimos días, siento que es momento de que esta historia sea conocida. No por morbo, no por fama, sino porque estas historias de resistencia silenciosa y eventual victoria merecen ser parte del registro histórico. Beatriz me salvó tanto como yo la salvé a ella. Me dio propósito en mis últimos años. Me permitió ser parte de algo más grande que yo misma. Me enseñó sobre el costo verdadero del poder, sobre el valor de la autenticidad, sobre la importancia de tener aunque sea una persona que te vea realmente. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Cuéntale al mundo sobre la mujer real detrás de la primera dama, sobre Beatriz, la mujer brillante y rota que encontró el valor de reconstruirse, sobre la importancia de ser testigo del dolor y la transformación de otros, sobre cómo a veces las amistades más improbables entre una enfermera octogenaria de clase trabajadora y una primera dama traumatizada pueden ser las más profundas y significativas. Yo me voy a morir pronto. Los doctores dicen que me quedan semanas, tal vez un par de meses. Pero esta historia quedará, y con ella la memoria verdadera de una de las mujeres más valientes que he conocido, y el testimonio de que incluso en los lugares más oscuros del poder, la humanidad puede sobrevivir, puede resistir, puede eventualmente triunfar. Descanse en paz, el pasado doloroso. Que la verdad sea finalmente libre. Fue el honor de mi vida.